Ya. Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy es sábado 10 de octubre, año 2015, y aquí comienza, como de costumbre, a esta hora, reporte especial con Rosendo Tavares. Vamos a dar, pues, un paseo por todo lo que ha ocurrido en el país y en el mundo en materia noticiosa durante la semana que está, pues, acabando de transcurrir. Y, por supuesto, establecer la perspectiva de los acontecimientos para los días por venir. Iniciamos con un repaso a los precios de los combustibles que esta semana fueron congelados por el Ministerio de Industria y Comercio. Por tanto, la gasolina regular se sigue vendiendo a 175 pesos con 60 centavos, la premium 193 con 30, el gas licuado de petróleo, el gas propano 83 con 20 el galón, gas natural 28 pesos con 44 centavos el metro cúbico, el gasoil óptimo 153 pesos con 20 centavos y el gasoil regular 144 pesos el galón. Hay que recordar, ahí ustedes pueden ver gasoil óptimo, gasoil regular, porque por disposición gubernamental ya no se venderá más el gasoil premium en la República Dominicana porque, de acuerdo con las informaciones oficiales, era un combustible que generaba algunos daños al medio ambiente, pero se estuvo vendiendo por muchos años en el país el gasoil premium. Así que congelados los precios de los combustibles, el petróleo subió algo esta semana en el mercado internacional. Vamos de inmediato a nuestro contenido noticioso que iniciamos como siempre en el plano internacional. Bueno, sigue abierta la guerra en Siria. Yo no sé cómo ese territorio puede aguantar un bombardeo tan intenso. Y vaya usted a ver qué bombardeo. Con la entrada de Rusia en el conflicto, ya no solo es Estados Unidos que está, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bombardeando, cañoneando permanentemente en zonas de Siria, sino que ahora también Rusia. Entonces, lógicamente, cuando hay situaciones de esa naturaleza, a veces las operaciones militares son bien planificadas, como muy bien ha señalado la Casa Blanca, tratando de aminorar el impacto de un error muy grave que se cometió esta semana, pero aunque las operaciones militares sean muy bien planificadas, a veces se cometen errores, como muy bien ha admitido el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esta semana, Estados Unidos aparentemente quería bombardear, o no digo yo aparentemente, sino que realizó unos bombardeos entendiendo que estaba atacando objetivos del ejército islámico en Siria, pero resultó que las bombas estaban cayendo realmente sobre un hospital regenteado por el Grupo Humanitario Internacional Médicos Sin Fronteras. El resultado, 12 médicos muertos y por lo menos 10 civiles, entre ellos, según los informes, algunos niños. En principio, Estados Unidos, pues el informe de las fuerzas militares daba cuenta de que se estaban bombardeando objetivos militares para defender o para proteger a las fuerzas norteamericanas en el terreno, en el área de combate, un área de combate pues asediada por rebeldes talibanes, y después se dijo que el ataque había sido solicitado por las propias Fuerzas Armadas de Afganistán. Sin embargo, ya el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, admitió que se trató de un error y pidió excusas, se excusó e incluso ofreció sus condolencias
a la organización Médicos Sin Fronteras por el gran número de sus miembros que fallecieron en este ataque a este hospital en Afganistán. Así que el Médicos Sin Fronteras, sin embargo, insiste en que esto debe haber una investigación internacional, pero una investigación por organismos independientes que no involucre necesariamente a agencias de los organismos militares de los Estados Unidos, porque entonces dice Médicos Sin Fronteras que podría estar la investigación viciada. Según el organismo, el bombardeo al hospital en Afganistán se trató de una gran violación de las leyes humanitarias internacionales y un ataque contra la Convención de Ginebra. Esas son las cosas que pasan cuando el escenario de guerra es tan confuso. Y seguimos en Siria, donde Moscú, hablábamos de Afganistán, ahora nos vamos a Siria, donde, como decíamos al principio, con la entrada de Rusia al conflicto, pues se han intensificado mucho los bombardeos, los ataques, la confrontación armada en este territorio. Moscú ha dicho que nunca había caído tan bajo como ha caído Estados Unidos, según el Kremlin, porque Estados Unidos, tratando de alguna manera descalificar la forma en que Rusia está conduciendo sus actuaciones en el campo de batalla o sus acciones militares en Siria, Estados Unidos dijo que Rusia sufriría bajas por la forma en que está realizando su intervención, y Rusia renunció diciendo que nunca cayó tan bajo como para esperar bajas de parte de los Estados Unidos. La verdad es que hay una situación bastante tensa en Siria, aviones estadounidenses bombardeando por un lado, aviones rusos bombardeando por otro. Ya también los barcos rusos han entrado en acción, por lo menos 26 misiles fueron disparados desde barcos rusos en el mar Carpio esta semana hacia objetivos en Siria. También se dice que hay ya tropas terrestres en el escenario, o sea que es una situación bastante delicada. Y podríamos decir que hasta difícil de mantener esa separación entre las Fuerzas Armadas internacionales que están interviniendo. Estados Unidos en una parte del territorio, atacando supuestamente objetivos del Estado Islámico, y por el otro lado Rusia, que no solo ataca objetivos del Estado Islámico, sino que también está aprovechando la ocasión para atacar a otros grupos rebeldes que son contrarios al gobierno del presidente Bashar al-Assad, que es un protegido de Rusia. Entonces no se sabe finalmente qué es lo que va a quedar de Siria con tantas bombas cayendo sobre ese territorio. Y en Estados Unidos, una encuesta revela que la mayoría de los republicanos, y estamos hablando sobre todo de los votantes republicanos, pues está de acuerdo con que se legalice a los inmigrantes indocumentados que permanecen en territorio norteamericano. Esto quiere decir que la cúpula dirigencial del Partido Republicano está caminando en el sentido contrario de lo que es la opinión de la mayoría de votantes que son de tendencia republicana. Esta gente entiende, como ya ustedes pueden ver, en un 72% que debe haber una reforma integral, que debe de legalizarse a los indocumentados, aunque sí entienden que debe de erigirse un muro en la frontera para que se detenga el número de personas ingresando ilegalmente al territorio de los Estados Unidos. Mientras tanto, en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Representantes se ha creado dice ahí que 7 de cada 10 está a favor de la ciudadanía para los indocumentados. Esa es la situación realmente entre los republicanos, mientras la cúpula dirigencial permanece en el Congreso atrincherada tratando de bloquear cualquier intento de la Casa Blanca o del gobierno demócrata de conseguir finalmente la reforma migratoria,
pues en la calle la mayoría de los republicanos, los que votan, dicen que no están de acuerdo con la forma en que sus dirigentes están conduciendo este tema. A tal punto ha llegado esto que, por ejemplo, el Partido Republicano ha llegado a una profunda división en el Congreso, sobre todo. A tal punto que John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, la semana pasada anunció que dejaba el cargo, precisamente por la división y por la pérdida de liderazgo y de apoyo. Y entonces se suponía que otro dirigente republicano iba a asumir ese puesto. El puesto es el tercer cargo político en los Estados Unidos, presidente, vicepresidente, y si faltara uno de estos dos, le sucedería el presidente de la Cámara de Representantes. Entonces surgió la figura de Kevin McCarthy, representante por el estado de California. Se suponía que iba a ser el nuevo speaker, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, pero este también confrontó problemas para conseguir una mayoría que le apoyara prácticamente de manera unánime para asumir esa posición, y ante esta situación inesperadamente también anunció que no retiró su candidatura para la vocería del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Eso le ha creado un gran problema a ese partido, y eso explica por qué se le hace tan difícil a los republicanos la posibilidad de volver a la Casa Blanca, porque aunque los votantes en el 2014, en las elecciones congresuales del 2014, le dieron un gran apoyo a los republicanos, permanecieron con el control de la Cámara de Representantes y ampliaron su mayoría allí, pero además ganaron el control del Senado, que estaba en manos de los republicanos, y ahora lo que ellos demuestran es que en lugar de estar preparados para gobernar el país, como fue el argumento que utilizaron, denos la oportunidad de que nosotros demostremos que podemos gobernar este país, se le dio esa oportunidad dándole el control del Congreso, pero ahora ellos mismos no logran ponerse de acuerdo sobre un tema interno. Y eso va a afectar mucho sus posibilidades para las próximas elecciones, así que cualquiera que sea el candidato demócrata, Hillary Clinton o quien sea, desde ya, pues lleva una ventaja frente a estos republicanos que no dan pie con bola. Los ultraconservadores de ese partido, atrincherados sobre todo en el denominado Tea Party, continúan imponiendo la agenda de esa organización política en los Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos, a propósito, pidiendo cárcel para el director de la empresa fabricante de vehículos alemana Volkswagen, para el director en los Estados Unidos, el señor Michael Holmes, quien estuvo precisamente esta semana en el Congreso, admitiendo la culpa, admitiendo que deliberadamente la Volkswagen instaló un sistema que incurría en el fraude con respecto a las emisiones de sus vehículos. Millones de vehículos pues fueron habilitados con un sistema que les permitía burlar los controles de emisión, sobre todo lo que tiene que ver con el tema ambiental en los Estados Unidos y en Europa, y ahora pues el Comité del Congreso que investiga este caso está solicitando cárcel para Michael Holmes y para otros directivos de la Volkswagen, y estamos seguros que eso es lo que va a ocurrir. Aquí hay gente que va a caer presa, y por lo regular en estos países donde las leyes funcionan con mucha efectividad, los que son los responsables de las empresas son los que tienen que asumir asimismo la responsabilidad por los errores que se cometen. De ahí nos vamos a Chile. En Chile esta semana ocurrió una reunión entre la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, visitando Chile a propósito de un evento internacional ahí. Una reunión, como es de rigor en estos casos, con la presidenta Michelle Bachelet, y en ese escenario el secretario de Estado le entregó un paquete de documentos ya desclasificados, documentos que de acuerdo a los informes confirman que el ex dictador Augusto Pinochet ordenó personalmente el asesinato en Washington en 1976 del canciller del gobierno de Salvador Allende, el señor Orlando Letelier. Siempre ha existido el rumor
de que Pinochet había ordenado matar a Orlando Letelier, pero no había aparecido todavía nunca ningún documento que confirmara oficialmente esa versión, y eso es lo que ha puesto en manos del gobierno chileno esta semana el gobierno de los Estados Unidos. Así que es oficial, de acuerdo con estas informaciones, Augusto Pinochet ordenó el atentado con bomba, una bomba que se colocó en el vehículo del canciller, que causó la muerte de él y de su secretaria y heridas al esposo de su secretaria mientras transitaban por una calle de Washington. Pero algo más, estos informes indican que Pinochet solamente no ordenó la muerte, una orden que le impartió al que era el jefe de la policía secreta de Chile en ese entonces, el general Manuel Cabrera, sino que más luego ordenó también asesinar al general Manuel Cabrera para encubrir lo que había ocurrido de manera que éste no pudiera hablar. Sin embargo, por algunas razones no se materializó la muerte de ese general, que luego fue condenado como a 5 cadenas perpetuas allá en Chile por sus crímenes de lesa humanidad y murió recientemente en una cárcel chilena. En Brasil, Dilma Rousseff continúa con sus problemas. Todavía yo no sé cómo se mantiene el gobierno de Dilma Rousseff. Realmente está en serias dificultades. Esta semana, ya en medio de todo el vendaval político que ha significado el tema de la corrupción en Petrobras y el encarcelamiento de los principales ejecutivos de grandes empresas, sobre todo del área de la construcción en Chile, ligadas a un escándalo de corrupción que tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver con estamentos del gobierno de Dilma Rousseff. Ahora la Cámara de Cuentas de ese país, pues, o el Tribunal de Cuentas, ha rechazado los informes financieros ofrecidos por el gobierno de Dilma Rousseff, indicando que los números que está presentando el gobierno para explicar el manejo del presupuesto de ese país el pasado año, por ejemplo, no se corresponden con la realidad. Entonces, está confrontando dificultades y sus niveles de aceptación por parte de la población son cada vez más bajos. Así que continúan atagueando el gobierno de Dilma Rousseff. Y terminamos en Cuba, señores, con la apertura de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el anuncio que se hizo en diciembre del año pasado, que continuó luego con una serie de eventos que han concluido en la apertura, por ejemplo, de embajadas de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana, aunque Estados Unidos todavía no ha nombrado oficialmente a un embajador en La Habana por el problema que tiene Barack Obama en el Congreso con los republicanos, pero las relaciones ya son oficiales y son prácticamente abiertas. Solamente queda por resolver el tema del embargo comercial, que mientras estén los republicanos ahí manejando el Congreso, será muy difícil que se logre el levantamiento de ese embargo. Pero ante la inminencia de que las relaciones lleguen al punto en que ya no haya ningún impedimento entre ninguno de los países, pues una gran cantidad de cubanos ha comenzado a salir de su país hacia el extranjero, tratando de llegar a Estados Unidos antes de que se levante el embargo y que se pueda retirar, por ejemplo, la ley que en Estados Unidos actualmente ofrece muchos beneficios a los cubanos que logran pisar el territorio de ese país. Por un lado, la denominada ley Pie Seco. Usted, si un cubano logra atravesar el estrecho de la Florida y pisar arena en una playa de la Florida, inmediatamente queda protegido como asilado político, recibe una residencia temporal de 1 año y luego una regularización completa, llegando incluso a poder optar por ciudadanía de los Estados Unidos en un periodo de 5 años. Pero la gran mayoría de los que están llegando ahora dice que el número ha crecido en un 78% entre enero y esta fecha, un 78% con relación al mismo periodo el año pasado. La mayoría está llegando por la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente por la zona de Laredo, Texas, que parece que es la que da más fácil acceso a los cubanos por ahí.
Así que una gran cantidad de cubanos llegando a los Estados Unidos, tratando de aprovechar el estatus político actual antes de que se pueda producir algún cambio en las leyes vigentes. Dicen los informes que la mayoría de los cubanos que están llegando a Estados Unidos es gente joven, gente que anda buscando pues fuentes de trabajo y ese tipo de beneficios. Por aquí, por la República Dominicana también, por ejemplo, esta semana fueron atrapados unos 8 cubanos que se encontraban en territorio de la República Dominicana, estaban viviendo aquí de manera ilegal, gente que entra por Haití, por ejemplo, tratando de esperar la oportunidad para cruzar hacia Puerto Rico. Una vez en Puerto Rico, ya están en territorio de los Estados Unidos y ahí califican para esta ley de protección política de los Estados Unidos. 78% ha crecido el número de cubanos este año con relación al año pasado, de la gente que sale de la isla de Fidel y de Raúl Castro tratando de llegar a los Estados Unidos. Nos vamos y retornamos enseguida en el plano nacional. Bien, señores, continuamos recordando que este programa, Reporte Especial con Rosendo Tavares, llega a ustedes también por cortesía de César Motors. César Motors, uno de los principales dealers del país, vehículos nuevos y usados a muy buenos precios. César Motors en la 27 de febrero, ahí donde está el elevado de la Ortega y Gasset, ahí mismo está César Motors. Pase por allá y recibirá las atenciones personalizadas del empresario César de los Santos, propietario de César Motors, así como de todo su personal. Buenos vehículos de todas las marcas y a buenos precios en César Motors. El caso de la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, pues concentró la atención de la opinión pública esta semana en la República Dominicana. El suicidio la semana pasada de un ingeniero en las oficinas de ese departamento del gobierno de la República Dominicana, pues ha destapado una olla de grillo que todavía continúa pues dejando mucho de qué hablar. La familia del ingeniero que se suicidó está solicitando justicia y buscando una indemnización por parte del gobierno de la República Dominicana, pero mientras tanto, ahí está Laura Guerrero Pelletier, la encargada del Departamento contra la Corrupción de la Procuraduría General de la República. Hay varios presos, sobre todo personas que fueron mencionadas por el arquitecto David Rodríguez en la carta que dejó cuando tomó la triste decisión de quitarse la vida. Hay por lo menos 3 personas detenidas y el Departamento de Lucha contra la Corrupción pues ha dejado claro que no descarta la posibilidad de solicitar la presencia ante ese organismo del señor Pimentel Caret, quien era el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado hasta hace poco tiempo, cuando fue destituido por el presidente Danilo Medina para designar en su lugar al señor Pagán, que dirige ahora la OISOE. Pero la verdad es que el gobierno está enfrentando ahora mismo una situación bastante difícil. Esto ha hecho daño a la imagen del gobierno, porque lo que se ha destapado es un esquema de corrupción en donde un grupo de personas estaba prácticamente sirviéndose con la cuchara grande en materia de un manejo sumamente irregular de los dineros que se mueven a través de esa entidad gubernamental y sobre todo del tema del programa de construcciones de aulas escolares, que ha sido uno de los puntales del gobierno de Danilo Medina. Este es un tema que se va a mantener todavía por un buen tiempo. Hay muchas cosas que van a salir y sobre todo porque, de acuerdo a la información que dio el gobierno a través de su vocero Roberto Rodríguez Marchena, el presidente Danilo Medina está sumamente interesado en que este caso sea investigado hasta las últimas consecuencias. La verdad que un gran esquema de corrupción, el que había sido articulado
alrededor de la OISOE. La ONU, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, ha ordenado una investigación a lo interno de esa institución con relación al caso de corrupción que se ha destapado al interior de la ONU. Ahí está el dominicano Francis Lorenzo, embajador alterno de la República Dominicana ante la ONU, suspendido ya, no destituido todavía, pero suspendido por el gobierno dominicano hasta que se aclare su situación. Según los informes, él está implicado en un esquema de corrupción que se armó ahí en la ONU con un expresidente de la Asamblea General, porque ustedes saben que está el secretario general, que es Ban Ki-moon, pero cuando se celebran asambleas generales, diversos representantes ante ese organismo tienen la oportunidad de servir en alguna ocasión como presidentes de la Asamblea General, como ha sido el caso, por ejemplo, del embajador Pedro Blandino de la República Dominicana, que en múltiples ocasiones le tocó ese honor de ser presidente de una asamblea. Ahí está el señor Ash de Antigua y Barbudas. Ese es el embajador que se acusa de haber recibido o involucrarse en un esquema de corrupción, recibiendo sobornos de un funcionario de la construcción chino para entonces viabilizarle a lo interno de las Naciones Unidas algunas medidas que fueran a favorecer a ese empresario chino, como por ejemplo conseguirle la construcción de un centro de convenciones que la Organización de las Naciones Unidas estaría proyectando construir en Macao, China. Entonces, él habría recibido dinero, mucho dinero, se habla de millones de dólares, para de alguna manera articular el esquema que facilitara que ese contrato multimillonario fuera a manos de ese empresario chino. Entonces, el dominicano Francis Lorenzo, de acuerdo con los informes, era la persona que armaba todo eso, el lobista, el que servía de enlace entre uno y otros personajes, recibiendo también pues importantes sumas de dinero. Está detenido en los Estados Unidos. Hay una investigación que ha sido lanzada. La ONU, Ban Ki-moon ha solicitado una investigación interna, pero en sentido general hay una investigación muy amplia y es una investigación que comenzó hace varios meses por parte del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Mientras tanto, ya la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ha suspendido a este señor mientras se aclara su situación. Hay que decir que él era un allegado del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y que básicamente se encargaba de todos los asuntos relacionados con la Fundación Global de Leonel Fernández y las actividades que el expresidente en determinados momentos realizaba en Estados Unidos, en Nueva York y en otras zonas de los Estados Unidos, lo que no quiere decir, y todavía no se ha mencionado para tal, que el expresidente Fernández o el gobierno de la República Dominicana estuvieran al tanto de las actividades irregulares que desarrollaba ese señor. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con otros temas de interés nacional que tenemos aquí en carpeta. Continuamos. Un accidente muy lamentable en la carretera que conecta el municipio de Constanza, provincia de La Vega, con el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, en la carretera de Constanza, para ser más específico. Una carretera bastante accidentada, es una carretera que ahora mismo está en muy buenas condiciones, porque fue construida hace ya algunos años, pero está en muy buenas condiciones, por la empresa brasileña Odebrecht, que hizo un buen trabajo ahí, pero es una carretera que todavía sigue siendo pues
bastante accidentada. Ahí ven ustedes, este es un autobús de la Dirección General de Migración, un autobús que bajaba desde Constanza, cargado de ciudadanos haitianos que habían sido recogidos en esa zona dentro del proceso de deportaciones que lleva a cabo la Dirección General de Migración. El chofer parece que perdió el control, asumimos que por impericia, porque el autobús es un autobús que estaba en muy buenas condiciones, es un autobús recientemente adquirido y la carga de personas que llevaba era una carga normal. Podríamos decir que no iba sobrecargado de personas, llevaba unas 46 personas a bordo y la capacidad del vehículo es incluso un poco más que eso. Ahí parece que hubo un problema de falta de adiestramiento del chofer, fallaron los frenos y terminó estrellándose ahí en una zona de la carretera. 3 haitianos muertos y un número importante de heridos. Varios de los haitianos aprovecharon la situación y aún heridos como estaban, se escaparon a través de la zona boscosa que rodea todo esto. Y en definitiva eso es lamentable y no es bueno en este momento de tanta presión internacional que tiene la República Dominicana con el tema de los haitianos, porque aunque eso es un accidente común y corriente, bueno, pues las agencias internacionales aprovechan todo ese tipo de eventos para tratarlo desde el punto de vista, darle el sazoncito humanitario, del tema humanitario, los haitianos, los ilegales, recogidos en una guagua que tiene un accidente, hay 3 muertos, y eso de alguna manera a nivel internacional va a ser utilizado contra la República Dominicana por los organismos que están interviniendo en ese tema. Pero en definitiva fue un accidente que ocurre en todas partes del mundo. Usted escucha accidentes de este tipo con frecuencia, pero nosotros estamos viviendo un momento ahora mismo muy delicado y muy especial y es lamentable que haya ocurrido esa situación. El gobierno de Danilo Medina esta semana recibió un informe muy favorable a lo que son sus intereses y a lo que es el deseo del gobierno de vender el programa de visitas sorpresas de Danilo Medina como algo que ha sido muy favorable para el país y que es lo que ha repercutido en función de los niveles de popularidad del presidente Danilo Medina. Recuerden que recientemente la oposición política, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, atacó el programa de las visitas sorpresas, afirmando que lo que el gobierno difundía sobre el resultado de las mismas no era cierto, que en más de un 80% no se cumplía con lo que se ofrecía y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahora aparece este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que valora las visitas sorpresas como sumamente positivas, indicando que han repercutido en una mejoría de vida para mucha gente, para miles de agricultores, por ejemplo, e incluso para una mejoría en lo que es la creación de empleos en la República Dominicana. Entonces es un informe que llega en un momento muy oportuno, un momento en que el gobierno de Danilo Medina, que incluso se había visto en la necesidad de salir a defender ese programa, pues este informe le llega como anillo al dedo. El PNUD, con fondos propios, realizó ese informe en el que está pues valorando el programa de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Las elecciones en la República Dominicana, el ambiente electoral, todavía a esta altura de juego, no se siente con la intensidad con que es normal que en tiempos electorales se sienta la política en las calles de la República Dominicana, porque hay todavía mucha incertidumbre en el ambiente político y todo el mundo está como a la espera de ver qué es finalmente lo que va a suceder, cuáles van a ser finales las alianzas, los términos de las alianzas, qué es lo que va a pasar finalmente, quiénes van a ser los candidatos. Bueno, esta semana el Partido Revolucionario Moderno quejándose, así como el Partido Reformista Social Cristiano, quejándose de lo que ellos entienden que ha sido un maltrato por parte del Partido de la Liberación Dominicana,
que no está, otorgando o facilitando a esas organizaciones políticas las cosas que se hablaron, por ejemplo, cuando se fraguó el acuerdo para aprobar la reelección presidencial y se anunció la alianza entre el Partido Revolucionario Dominicano y el PLD. El Partido de la Liberación Dominicana, pues ha decidido no apoyar a candidatos del PRD en plazas importantes como Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte, Moca también, porque entienden que allí los candidatos no son buenos. El PRD se queja de eso, e incluso a través de voceros muy cercanos a Miguel Vargas Maldonado. Y el Partido Revolucionario Social Cristiano, aunque reconoce que está en negociaciones con el PLD, desmiente cualquier posibilidad o cualquier informe de que se ha llegado ya a un acuerdo, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, quien ha dicho que el acuerdo con el Partido Reformista está prácticamente finiquitado, pero el PRD, sobre todo Kiki Antún, ha desmentido por lo menos en 2 ocasiones a Reinaldo Pared Pérez. Yo no sé si tenemos ahí audio de Reinaldo Pared Pérez ofreciendo informes sobre estos supuestos acuerdos a que ya se llegó con el PRD y con el Partido Reformista Social Cristiano. Me dicen que no hay audio de eso, pero en realidad hay una situación bastante indefinida. Eso en lo que tiene que ver con las alianzas, pero en lo que son los asuntos internos ya en cada partido, también hay una situación, pues bastante difícil. Sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, por supuesto el partido en el poder, mucha gente aspirando, mucha gente que aspiraba y que ha quedado, pues con este tema de las reservas de candidatura, ha quedado en una situación en la que va a tener que esperar y eso está generando mucho disgusto. Pero hay plazas, como en la plaza de Santiago, donde hay un gran problema en lo que tiene que ver con la candidatura a alcalde por ese municipio, luego de que Abel Martínez Durán decidiera salir a buscar también esa candidatura cuando ya Monchi Rodríguez prácticamente la tenía asegurada. Entonces parece que allí en Santiago habrá choque de trenes, hay mucha gente preocupada porque el PLD podría perder las elecciones en Santiago si se da esa confrontación y perder Santiago repercutiría a nivel nacional porque es una plaza política muy importante y hay gente como Ramón Ventura Camejo, que es miembro del comité político, el ministro de Administración Pública, que esta semana ha salido haciendo un llamado a la unidad, solicitando una reunión de consenso entre Abel Martínez y Monchi Rodríguez, y dice Ventura Camejo que hay que conseguir la unidad porque podría eso repercutir en problemas hasta para la candidatura presidencial o para que Danilo Medina pueda retener el poder. Así andan las cosas por Santiago y así andan en otras plazas. En La Vega también hay problemas con Alexis Pérez y las sindicaturas y en otros pueblos del país. En el Partido Revolucionario Dominicano, ahí también nos hemos enterado de que hay un pugilato por el tema de las candidaturas y ni hablar del Partido Revolucionario Moderno. Usted no escucha mucho, pero los informes que tenemos es de que ahí también hay una situación bastante difícil porque aunque Hipólito Mejía y Luis Abinader aparentemente tienen una buena relación, los dirigentes de uno y otro bando que aspiran a posiciones comunes pues mantienen una relación muy tensa y se le está haciendo tarde al Partido Revolucionario Moderno para anunciar cuáles serán sus candidatos en las diferentes plazas políticas del país. Se le está haciendo tarde al Partido Revolucionario Moderno porque es un partido que está en la oposición, que está tratando de ganar plazas y no puede darse el lujo de retrasar tanto los procesos como lo puede hacer, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana. Y terminamos con el dengue, 75 muertos ya a esta fecha y los hospitales abarrotados de niños y de adultos enfermos del dengue, el propio Ministerio de Salud admitiendo que prácticamente la enfermedad está fuera de control
admitiendo que muchas de las víctimas de las 75 personas que han muerto ha sido por un mal manejo por parte de los galenos que están en los hospitales, y hay una gran preocupación con ese tema en el país. Y finalmente un tribunal de Santiago descargó al comunicador y abogado Marcos Martínez, le declaró, lo descargó de las acusaciones de difamación e injuria que le hacía la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeños de Fernández. Entendió el tribunal que Margarita y sus abogados no lograron presentar las pruebas suficientes como para demostrar que Marcos Martínez había difamado ni injuriado a la entonces primera dama de la República y hoy vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeños de Fernández. Así que victoria para Marcos Martínez, aunque todo parece indicar que la vicepresidenta y sus abogados van a tratar de continuar con el caso en otros niveles de la justicia, o sea, que van a apelar la decisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, periodismo al más alto nivel. Tengan todos buenas tardes y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.